Ese que queda prendido, porque ahorita se lo voy a dar a Olivia. ¿Cuál? Sí. Ese está apagado. Muy buenos días. Tengo el gusto de presentar el día de hoy, 5 de diciembre, en el Seminario Institucional del Instituto de Biología de la UNAM, a la doctora Olivia Ayala Vázquez, gran micóloga y amiga mía. Ella pertenece a la cultura Mije. Desde la infancia ha interactuado con los hongos silvestres comestibles. Ella es bióloga por el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, realizó una maestría en biociencias en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y obtuvo su grado de doctorado en Ciencias de la Biología con mención honorífica por el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Tamaulipas. En su doctorado estudió el tema taxonomía, biogeografía y filogenia de los hongos del orden boletales de la Sierra Norte de Oaxaca, México, entre el 2016 y 2021. Actualmente se encuentra realizando un postdoctorado en el Colegio de Postgraduados Campus Montecillo, Texcoco, con el tema de investigación, biodiversidad y técnicas de conservación de hongos boletales comestibles del centro de México y su importancia en la producción de plantas ectomicorrícicas con fines de reforestación y soberanía alimentaria. Ha descrito 2 géneros nuevos, 22 especies nuevas en diversas revistas indexadas como Journal of Fungi, Mycokeys, Phytotaxa, Pseudowea, entre otros. Ha participado en más de 20 congresos y simposios nacionales e internacionales. Actualmente se encuentra dirigiendo a 5 tesistas de licenciatura, una de maestría y una de doctorado en la Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma de Hidalgo. Es miembro además del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente es tesorera de la Sociedad Mexicana de Micología, AIOLI. Es integrante de la macrored alimenticia, recursos genéticos microbianos e invertebrados para la alimentación y la agricultura. Actualmente participa en el proyecto PRONACES sobre los hongos comestibles cultivados y silvestres como promotores del desarrollo rural sustentable, soberanía alimentaria y sistemas agroecológicos. Además, por si fuera poco, ha participado como divulgadora científica en diversos podcasts, ferias de hongos, talleres y cursos de valor agregado de los hongos comestibles en diversas culturas originarias del centro y sureste de México. Sin más, los dejo con la doctora Ayala Vázquez. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Antes que nada, me gustaría agradecerle a la doctora Julieta por la invitación. Muchas gracias por su asistencia. Y antes de comenzar, me gustaría presentarme en Mije. Mai mubuktuk oikudumin de ya mamush nikapshvanyen oikumist yadam haatte y mush snikapshem madi itzendunge. Ayuka yuts bakwin masensoin. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo soy Olivia de la cultura originaria Ayuk, conocida como Mije, y me gustaría resaltar un poco esta parte. México, a pesar de tener 68 culturas, en la parte académica tenemos aproximadamente a 30 integrantes participando en el postdoctorado de mujeres indígenas. Y creo que es necesario que las instituciones educativas, sociales, políticas, no nos quedemos solo en el discurso y seamos más integrativos y más empáticos con las culturas. Y sin más preámbulo, inicio. El contenido de mi charla se basa en una introducción, los géneros de México, nuevas especies descritas en los últimos 5 años, importancia de los boletales en las culturas de México y el uso potencial que tienen algunos géneros. Gibbet
y Binder en el 2006 marcan la pauta, ya que antes de esto el orden boletales estaba clasificado y se entendía que los hongos de este orden solo eran hongos que tenían el himenio con tubos o algunos laminares. Hibbett en el 2006 postula, bueno, ya con las técnicas moleculares, en 6 subórdenes. Acaba de salir un trabajo de Hu y colaboradores 2023, donde ellos actualizan el suborden y actualmente tenemos 10 subórdenes, de los cuales la familia Boletaceae es la más abundante, como podemos ver en este filograma. Y como vemos, dentro de las subfamilias tenemos desde familias que son hongos resupinados y que son hongos saprobios. También contamos con algunas familias que cuentan con el himenio laminar, que también son saprobias. Y de allí el resto de las familias son ectomicorrícicas. La diversificación de los boletales se dio aproximadamente, perdón, creo que es demasiado sensible. Ya. A ver. Listo. La familia, el orden boletales surge aproximadamente en el Jurásico. Como ancestro tenemos a los hongos resupinados, posteriormente a los hongos saprobios, y en el Eoceno es cuando surge el boom de los hongos ectomicorrícicos. Lo que mencionan estos autores es que los boletales tuvieron principalmente o hubo una mayor diversificación en el Holártico y de allí fueron migrando. Como muestra de esta familia, que es el orden, que es la segunda más abundante en todo el mundo y también por su importancia económica, que ya iremos viendo más adelante. En los últimos años se han descrito diversos géneros. Como vemos, Hu en el 2021 describe este género que se llama Amoenoboletus macrobi, que es un género que se caracteriza porque tiene el himenio escamoso, al igual que el estípite. En este año, Hu, que digamos que es el autor a nivel mundial, principalmente ha estado describiendo especies de China, acaba de escribir 2 géneros más, Ongoboletus, que fue dedicado al japonés, micólogo japonés, que se apellida Hongo, y a Cyanoboletus, que es lo contrario a Cyanoboletus. Para quienes conocen Cyanoboletus, es un género que al cortarlo o al tocarlo se mancha rápidamente de azul. Y Cyanoboletus no se mancha para nada, es un género bastante complejo, ya que se puede confundir con algunas especies de Aureoboletus, Himmleria, incluso con algunos Gerocomus. Otro de los géneros nuevos que acaban de salir justo hace unos 3 meses es este género que se llama género Cagaria. Es un género que estaba descrito en Tilopilus. Si se dan cuenta, sí tiene algunos caracteres de Tilopilus, principalmente en los colores marrón, marrón rojizo, marrón canela. Sin embargo, a la cela filogenia, ellos ven que Cagaria pertenece a otro género. Es un género que comparte caracteres tanto macro como micro por estas estructuras anaranjadas que podemos apreciar dentro de Tilopilus principalmente, y tiene algunos caracteres macro con Porphyrilus. Otro de los géneros recién descritos es Biloboletus, que es un género muy bonito, parecido a Pulchroboletus, que es pulcro es hermoso. Entonces, si vemos, tiene un color rosa, solo que la diferencia entre Pulchroboletus y Biloboletus es que Biloboletus se mancha de azul intenso, mientras que Pulchroboletus tiene una coloración a verde azulado. Y le dan el nombre de viloso ya que la superficie del pilio es bastante tomentosa. Bueno,
Como les comentaba, la zona holártica fue el mayor centro de diversificación de los boletales. Según Hu y colaboradores, es un trabajo que acaba de salir, y Tremblay y colaboradores también mencionan algo parecido. Y esta diversificación o se basan en variables principalmente en los hospederos, ya que el 90% de los boletales son ectomicóricos. Y la diversificación se dio principalmente por la diversificación de Quercus y de Pinus. Como bien sabemos, México es uno de los centros de diversificación de encino, es el segundo, y en pino somos el primero. El doctor David Gerard, que es el estudioso de estos, seguramente me dará la razón. Y por lo tanto, bueno, ¿cuál es la importancia de estos hongos? ¿Por qué estudiarlos o por qué son muy estudiados? Tienen gran importancia económica. Diversos autores mencionan la importancia a nivel mundial. Principalmente Pérez Moreno en el 2021 pone estas gráficas donde podemos ver que a nivel mundial Russulaceae es la familia más abundante para la importancia económica. Posteriormente tenemos a Boletaceae. Y en México, Boletaceae es una de las familias de mayor importancia económica para las culturas que tenemos en México. Otra de las importancias de por qué estudiar boletales son las propiedades medicinales. Como bien sabemos, todos los hongos tienen propiedades medicinales y los boletales no son la excepción. Tienen propiedades antimicrobianas, cuentan con aminoácidos esenciales que no podemos obtener en otros alimentos y sobre todo pues tienen antioxidantes. Y principalmente se ha trabajado con el género Boletus crogonfus para hacer estos estudios, y hasta el momento solo se han hecho en China. En México todavía no hacemos nada de ello, porque apenas estamos descubriendo la diversidad, entonces estamos un poco lejos de empezar con esta parte. Y desde luego tiene una gran importancia biotecnológica. En México, Pérez Moreno y colaboradores son una de las referencias a nivel mundial. Han trabajado principalmente con el género Suillus. Actualmente están trabajando con nuevas especies de Suillus. Han trabajado aproximadamente con 18 especies. Y desde luego la importancia biocultural. Por ejemplo, aquí vemos a Calostoma nartuch, que es una especie recientemente descrita de la zona Mije, de Tlahuitoltepec Mije, y tiene una gran importancia en esta zona. Lo consumen asado, podemos ver aquí el platillo, lo consumen, primero lo deshidratan al comal y posteriormente lo fríen con un poco de ajo y sal. Y podemos ver aquí la estructura. Calostoma se distingue de una especie a otra por la ornamentación de sus esporas. Y otra de las especies de gran importancia, sobre todo para los mepatlapanecos de Guerrero, es la escleroderma. Consumen, para ellos es como el presente mayor. Si van a tener una visita, la gente va a buscar y les ofrece comida con escleroderma, porque para ellos es como ofrecer lo máximo que tiene su región. Las zonas que hemos estudiado principalmente han sido del centro, en especial la Sierra Norte de Oaxaca, que se ubica más o menos por esta zona. Y hemos trabajado diversas vegetaciones, principalmente vegetaciones templadas a subtropicales. Para los muestreos, pues hacemos el muestreo oportunístico de Müller, que consiste en hacer recorridos aleatorios. Una vez que se encuentra el ejemplar, se toman fotos in situ, se toman las coordenadas geográficas, posteriormente se hace una descripción muy detallada, se deshidrata a menos de 48 grados y las especies tipos las hemos depositado aquí en Mexo. Como en todas para llegar a algo más concreto,
También ya usamos la técnica molecular, ya que es muy importante para boletales. Los que marcan la pauta para esta parte son los chinos, porque son los que van súper adelantados. Y entonces para cada género ya existe un artículo donde más o menos son de 3 a 6 géneros, dependiendo del género que se va a describir. Uno de los primeros géneros que describimos, que fue gracias a una estancia del doctorado en el laboratorio del doctor Garibay, hicimos una estancia de doctorado de 6 meses, donde trabajamos 3 genes y como resultado obtuvimos este género nuevo, que es un género que pertenece a la subfamilia Austroboletoideae y se caracteriza por tener esporas ornamentadas. Otra de las características que tiene es que en el himenio es más o menos de blanquecino, lila a lila marrón cuando ya envejece el ejemplar. Este en especial se había descrito en México por Singer y García Jiménez en los años 80 y se había clasificado como Austroboletus gracilis. Sin embargo, ya haciendo el filograma nos dimos cuenta que pertenecía al género Hemiaustroboletus, bueno, esa fue la propuesta del género, pero está más cercano a Veloporphyreus. Y recientemente, ahora que estamos trabajando la investigación del postdoc, descubrimos que estas 2 especies han sido aprovechadas desde siempre por la cultura tlahuica. En la tesis que hace Ramírez Carvajal, que es una de las colaboradoras de la cultura tlahuica, ella lo pone como Gyroporus sp. Y entonces el año pasado que hemos estado recolectando en su zona, pues llegamos a que se trataba de las 2 especies. Otro de los géneros recientemente descritos, tiene como 3 semanas, es de la subfamilia Lexinoideae. Le pusimos Garcilexinum en honor a mi maestro, el doctor Jesús García Jiménez, que es el boletólogo que ha trabajado durante 35 años aproximadamente para México. Este género se caracteriza porque tiene principalmente tonos de color salmón y sobre todo al corte jamás se mancha de azul como en el caso de Lexinum o Lexinellum, sino que más bien tiene tonos marrones canela, como podemos ver aquí en la imagen. Hasta el momento este género es netamente centroamericana. Recombinamos 2 especies que habían sido descritas de Belice por Jalin y Ortiz Santa Ana, el Garcilexinum viscosum y el Garcilexinum violaceotictum. Actualmente esta subfamilia todavía no se ha terminado de reacomodar. Como ven, tenemos 2 clados sin definir, donde describimos una especie que ya les mostraré más adelante, que es el Lexinum juarensensis. Si se dan cuenta, está en el clado sin definir. No queda dentro de Lexinum sensu stricto, tampoco queda dentro del Lexinellum. Sin embargo, al tener solo una secuencia, junto con Talamanque, quedaría en el mismo género, pero lo recomendable es seguir muestreando para poder proponer este género. Otra de las familias que hemos trabajado es Gomphidiaceae. El año pasado describimos 2 especies. Ambas especies tienen gran importancia, principalmente en el centro y sureste y sur de México. Garibay y Origel y colaboradores mencionan que en Ixtlán de Juárez tiene una gran importancia estos hongos por la comestibilidad. Para los tlahuicas es súper importante, incluso le llaman abuelos del bosque. Ese es el nombre que le dan, sería Cho, Ño en tlahuica. Y el género que hemos abarcado un poquito más es el género Aureoboletus. Es un género que hasta el momento no tiene mayor complejidad. El género se define porque una vez que se deshidrata, el himenio sigue siendo de color dorado.
Actualmente en México tenemos 12 especies, de las cuales el 70% las hemos trabajado nosotros. Y de las especies importantes que tenemos es a Aureoboletus garcia, que fue en honor al doctor García Jiménez, que es un hongo que tiene el pilio azul con unos tonos morados, al corte se mancha de color frambuesa. Este hongo se distribuye en bosque mesófilo de montaña de la zona Mije y en bosque de encino asociado a Quercus cytophila. Otra de las especies muy importantes, creo que esta es la especie más importante para mí porque se la dedicamos a la cultura Ayuk, o sea, la cultura Mije a la que pertenezco. Esta especie se caracteriza por tener el himenio dorado, en el ápice del estípite tiene unos tonos rojizos y la superficie del pilio es escamosa. Hasta el momento solo se conoce de Santa María Mixistlán. Y otra especie que recientemente describimos fue esta especie muy bonita, que se la dedicamos a la maestra Elvirita, que para mí tiene pues mucha importancia, ya que la maestra Elvirita pues ha sido muy importante para mi formación desde el 2014, cuando hice revisión de herbario aquí en Mex. Y Aureoboletus reddi es una especie que tiene importancia para los tlahuicas, ya que es comestible. Y otras de las especies que han sido nuevos registros para México es como el Aureoboletus roxane, que solo se distribuye en bosque mesófilo de montaña. Para BSET lo reporta como comestible para Estados Unidos. En México hasta el momento ninguna cultura la consume y pues yo tampoco la he probado porque no he encontrado suficiente. Aureoboletus inixus y Aureoboletus auriflamius son importantes porque solo se distribuyen en el bosque de Zacualtipán, que es un relicto de Fagus. Es el único lugar donde la hemos recolectado. Entonces vean la importancia de conservar la vegetación. Y recientemente describimos varias especies de diversos géneros con un equipo bastante grande. Entre ellos, pues participó el Instituto de Biología con el doctor Roberto Garibay, Colegio de Posgraduados con el doctor Pérez Moreno, la UADY de Yucatán. En ellos describimos 7 nuevas especies y aquí podemos ver a Boletellus minima tenebris, que es lo que difiere esta especie del resto de las especies del género es que son basidiomas muy pequeños que no tienen más de 4 centímetros y los más pequeños tienen hasta 0.8 milímetros de tamaño. Al principio pensábamos que era inmaduro, pero una vez que ya hicimos el corte, se trataba de ejemplares maduros. Uno de los géneros recientes para el mundo es Cacopορus. Este género fue descrito en el 2019 en Tailandia. Describen 2 especies. La especie que describieron ellos fue el Cacopορus palidocarnius y el Cacoporus tenebrosus. La especie tipo es Cacoporus palidocarnius. Y lo que hemos visto, y como en introducción mencioné, la diversificación se dio principalmente en el holártico. Entonces, con las técnicas moleculares, lo que hemos visto es que compartimos mucha diversidad con el continente asiático. Principalmente China, pues son los que han sacado muchas especies y la muestra está aquí. Cacoporus fue descrito en Tailandia y tenemos el género en México. Este género se caracteriza, en campo se podría confundir con Sutorius, que es un género que antes estaba dentro del Exinum, ya que tiene el estípite escabroso. Ya posteriormente cambió y ya está en el género Sutorius, solo que Sutorius, a pesar de compartir el color chocolate, Sutorius es un género con basidiomas grandes, comparado con Cacoporus, que tiene basidiomas pequeños. Y aparte, al momento de cortar,
o de tocar el micelio externo se mancha de color frambuesa, como podemos apreciarlo en esta imagen. Y pensábamos que podría ser pariente de Strobilomyces, porque también Strobilomyces es un hongo negro, entonces la propuesta era llamarlo Strobilosutorius, pero afortunadamente los tailandeses nos hicieron el trabajo, así solo tuvimos que proponer la especie, lo cual es muy bueno porque describir un género pues no es nada sencillo. Y otro de los géneros que hemos trabajado es el género Calciporus. En México solo se había descrito dos. Todavía no sabemos si las que están descritas efectivamente pertenezcan a la especie o probablemente sean especies nuevas. Yo no las he encontrado, por eso no las hemos secuenciado. Pero encontramos la encontramos en el Cerro Sagrado de los Mijes, que es el Zempoaltépetl. Originalmente era bosque mesófilo de montaña, ahorita ya es cultivos y alguna regeneración, pero ya es vegetación secundaria, principalmente de alnus. Y se la dedicamos a la doctora Pérez Silva, que agradezco que haya venido. Muchas gracias por su presencia. Este género se caracteriza porque es muy específico, solo se asocia con pinos. Otra de las especies es Calciporus piedracanteadensis, es una especie de piedra canteada y a petición de la Piedra Canteada es un predio privado a cargo de 40 socios que nos han permitido trabajar en su predio y ellos pues tenían ganas de que tuviera algún ya sea planta, animal o hongo, tenga el nombre de su predio. Entonces, por eso le pusimos Piedra Canteadensis. Este género en el mundo solo se consumen 4 especies. Es un género que ha sido poco descrito. Actualmente tenemos aproximadamente 22 especies descritas del género y de las cuales solo se consumen 4. Los chinos son los que los consumen. Aquí en América no se ha, al menos yo no he encontrado alguna cultura o alguna comunidad que la consuma. Y como les comentaba, Lexinum juarensense está en el clado sin definir. Si se dan cuenta, sí comparte algunos caracteres con Lexinum y Lexinellum, sobre todo porque se mancha de azul, pero más que azul oscuro, es un azul más pálido con algunos tonos verdosos. Y tiene estos tonos de color marrón al mayugar, sobre todo en el himenio. Otra de las especies es Lexinum oaxacanum. Estos basidiomas rojos tienen una gran complejidad. Todavía no se define cuántas especies tiene Norteamérica y México principalmente, ya que se caracterizan o va cambiando dependiendo. Por ejemplo, esta solo se mancha, si se dan cuenta, en la parte media y en los bordes del estípite. Hay algunos que solo se manchan en donde se une el estípite con el pilio. Entonces es un complejo de especies que todavía no se ha definido en México. Por lo pronto describimos esta especie que también pertenece a Santa María Mixistlán. Esta es de la parte zapoteca de Ixtepeji. Y un género bastante importante para algunas culturas en México es el Pulchroboletus neoregius. Es un género descrito en el 2014, un género muy pequeño, ya que Boletus estaba en secciones antes del 2016. En el 2016, WHO y colaboradores lo mandan a 10 géneros y desaparecen las secciones. Y uno de los géneros propuestos fue Pulchroboletus. ¿Cómo distinguimos Pulchroboletus del resto de estos géneros complejos que son de color rojizos, marrones? Bueno, Pulchroboletus lo que tiene es que al momento de partirlo tiene mucho olor a cítrico dulce. Y al momento de probarlo, efectivamente tiene este sabor a naranja ácida, algunos, y otros más como a naranja, pues bastante dulce. Y
Pulcro, bueno, lo recombinamos, estaba en Boletus neoregius, fue descrito, la especie tipo es de Costa Rica, la tenemos en México y resulta que en la tesis de Carvajal Ramírez no menciona a esta especie como comestible. Pero ahora que hace micoturismo, conoce una señora en un mercado que resulta que sí lo consume. Entonces, como vemos, hay mucho conocimiento que se está perdiendo y que en muchas ocasiones solo hay una persona de la comunidad que todavía la consume. Entonces, el año pasado, Liz nos los mandó para que lo identificáramos porque ella estaba muy sorprendida de que esta especie se la comiera una señora y me dijo, ¿me la pueden identificar? Desde luego que le hicimos todos los cortes, lo mandamos a secuenciar y resulta que era Pulcroboletus neoregius, que todavía estaba en Boletus neoregius. Entonces lo acabamos de recombinar y tiene esta importancia. Otro de los géneros que hemos trabajado es Gerocomelus. Hasta el momento solo había, o antes de este artículo, solo había dos especies escritas para México. Uno es de California, que es el Gerocomelus dryophilus, que comparte con Estados Unidos y tiene una distribución muy, muy pequeña. Y la otra es Gerocomelus truncatus. Pero parece que lo que pasa con muchas culturas, ya que la consumen, es que a ellos les daba igual, ellos ya la conocen, tiene un nombre en zapoteco, en tlahuica, y truncatus o no truncatus, ellos se la comían, ¿no? Entonces resulta que Gerocomelus piedracanteadensis es distinto al truncatus. Si bien es cierto, morfológicamente sí se parece muchísimo, sobre todo por esta superficie agrietada, el cambio de coloración, la base rojiza, pero cambia en cuanto al tamaño de esporas, a la vegetación. Este es como un poco más amplia. Truncatus es exclusivamente de bosque mixto, cerca de avies, probablemente se asocie con avies. Sin embargo, Gerocomelus piedracanteadensis tiene una distribución un poco más amplia. Y es comestible para los de piedra canteada. Bueno, ellos ya no son de ninguna cultura. Se presume que el origen fue de los náhuatl, pero actualmente ya se ha perdido. Otra especie muy importante es esta especie, Gerocomelus Pérez Morenoi, ya que también piedra canteada, solo 3 socios la consumen, de 40 socios que están a cargo en este predio. Y esta especie es un poco parecido a Truncatus, solo se distribuye a una altitud arriba de 2.900. Nosotros la encontramos en 3.100 metros y en Puebla recientemente ya lo encontramos a 2.900 más o menos. Es una especie muy característica ya que en estado juvenil tiene el limenio de color lila pálido. Ya en estado juvenil tiene el limenio de color salmón y ya en el estado adulto el limenio es totalmente amarillo. Conserva algunos tonos salmones en el borde y donde se une con el estípite. Y Bolini solo estaba citado para Florida, obviamente sobre el nivel del mar, solo a 300 metros, y resulta que en México se distribuye a 2.600 metros. Entonces tiene un rango de distribución bastante amplio. Y la importancia biocultural, pues, es que la mayoría de las 68 culturas que están principalmente asentadas en el centro, sur y sureste de México, tienen el aprovechamiento de estos hongos, sobre todo por el tamaño. Boletus complejo edulis es uno de las especies de gran importancia a nivel mundial. Principalmente en Europa, en China y desde luego en México por las culturas. Por ejemplo, aquí vemos esta foto en el mercado de Ozumba. El kilo de este hongo está entre 180 y 200 pesos. Vemos esta foto que sí tienen en el mercado de Hidalgo, tienen algunas otras especies, pero siempre vemos el boletus.
Podemos ver que los boletales tienen gran importancia. Menciono de nuevo el calostoma, que tiene una importancia para los mijes. Incluso la consumen cruda. Cruda sabe como si fuera huevo duro. Entonces sí tiene un muy buen sabor, crujiente. Para la gente que le gusta lo crocante, sabe bastante bien. Y otro de los, como parte de esta investigación o para integrarnos a esta visión de que nuestras comunidades tienen que ser sostenibles y no solo enfrascarnos en taxonomía. Entonces, lo que hemos hecho durante el postdoctorado es dar talleres de valor agregado, ya que los hongos, sobre todo los boletales, al ser muy carnosos y putrescibles, solo tienen vida de anaquel de 1 a 2 días. Entonces las hongueras van un día a buscarlas, el segundo día es ir a venderlas, y si no se vende, pues prácticamente tienen que comerla, y muchas veces pues ya están súper hartos de comer muchos hongos, y ahí es justo donde entramos nosotros. Lo que hemos hecho en estos, bueno, ya llevamos casi 3 años, el doctor Jesús Pérez Moreno de por sí ya tenía esta visión y daban talleres a ejidos, y entonces nosotros pues lo único que hicimos fue como continuar, pero sobre todo metiendo ya los boletales, y lo que hicimos fue embutidos. Aquí podemos ver en un ejido de Nanacamilpa, donde estamos haciendo embutidos. Nos costó mucho trabajo estandarizar, ya que los hongos se hongueaban, literal, o sea, el embutido se hongueaba, el chorizo se hongueaba después de 3 días, entonces estamos en ese método de estandarización, parece que ya lo logramos. También le dimos el taller a los tlahuicas de salsa también, salsas, condimentos, entonces sobre todo para las hongueras, tener mayor beneficio y no solo venderlo en fresco. Por ejemplo, en Oaxaca, pues muchas culturas en las hongueras ya no salen a vender al mercado, sino que solo recolectan y hacen mermeladas, conservas para vender durante todo el año. Y esa es la intención, que toda la ciencia llegue a las comunidades y hagamos este aporte. Y desde luego la parte biotecnológica es súper importante. En el colegio de posgraduados pues llevan 35 años haciéndolo, pero curiosamente pues no se había hecho con boletales. Bueno, sí con Suillus, era el único género que habían trabajado, porque Suillus es muy noble. Y además es el ancestro de las ectomicorrizas de los boletales. Entonces había una cierta facilidad para lograr con éxito en invernadero la inoculación. Entonces, lo que hicimos el año pasado, Strobilomyces es un género muy importante para México. Si bien es un género que es el único género que tiene estas características totalmente negras, grisáceas, a blanquecinas, inconfundible en campo, pero para muchos no es atractivo para consumo. Sin embargo, tiene una gran importancia, y por eso seleccionamos este género. Lo que hicimos fue inocular con 2 especies de pinos, Sembroides y Pinus teocote. El teocote, bueno, tuvimos una huelga y se murieron los teocotes, pero el Sembroides sí sobrevivió. Y ya obtuvimos, hicimos el corte. Después de 9 meses logramos la síntesis del morfotipo, que no estaba conocida para el mundo. Nadie en ningún trabajo está el morfotipo de Strobilomyces. Entonces, digamos que pues, es el primer registro para Strobilomyces. En estado juvenil tiene algunos tonos plateados. Posteriormente, creo que aquí se ven algunas partes, no metí la foto, pero ya en estado maduro solo se ve este carbón, está carbonizado. Entonces podemos ver el corte transversal y longitudinal, donde vemos el manto externo, el manto y la red de Harty. Y como les comentaba, seleccionamos el género, y aparte resultó ser una especie nueva. Strobilomyces es un género que se pensaba que era muy simple. En México solo se había descrito 2, se le ponía Strobilomyces confusus y Strobilomyces strobilaceus. En el 2012, Sato sacó un trabajo donde hacen un trabajo biogeográfico, y ellos mencionan que en Norteamérica no llega a Strobilaceus.
y Confusus hasta el momento es la especie, pues es una especie netamente americana, no se ha encontrado en ninguna otra parte. Y en México todas las especies que tenemos son especies nuevas. Y esta se caracteriza principalmente porque es un hongo gigante. De hecho, el nombre de Nigrosingens pues es negro y algo gigante, porque miden más de 25 centímetros. O sea, imagínense un superhongo. Por eso lo que hicimos fue solo agarrar uno y le quitamos todo el himenio para inocularlo y dejamos prácticamente la superficie del pilio para depositarlo en el herbario con un pedazo aquí, por supuesto, y otros ejemplares. Este género es bastante complejo, ya que va variando del tamaño, depende del tamaño de las escamas, sobre todo la ornamentación. Por eso es súper importante para este género mandar al microscopio electrónico de barrido, porque solo en el microscopio electrónico podemos ver el tipo de ornamentación que tiene. Y desde luego, pues como les mencionaba, es un género que ha sido muy importante para las culturas. En la zona Mije la consumen, los zapotecas de Oaxaca, con los tlahuicas pasa algo extraño con esto. En la tesis de Ramírez Carvajal tampoco lo menciona, pero hay una tesis 6 años antes de ella y resulta que allí sí lo mencionaban. Entonces, lo que concluimos es que la única persona que se lo comía ya había fallecido cuando Liz hace las entrevistas. Entonces, vean la importancia de ir trabajando en equipo porque el conocimiento se está perdiendo rápidamente. Y otro de los trabajos que están en el tintero es la familia Gyroporaceae, que tiene importancia económica. Por el momento nos estamos enfocando a las familias que tienen importancia económica. Y Gyroporus es importante porque Gyroporus castaneus es comestible para muchas culturas de México. Sin embargo, lo que se ha descubierto es que es un complejo de especies. Tienen la misma coloración, van cambiando más o menos, pero a todos se le había puesto castaneus. Y lo que estamos viendo es que se trata de un complejo de especies, entonces estamos trabajando en ello. Pues no me queda más que agradecer a todas las instituciones que han estado participando durante estos años, principalmente al Instituto de Biología, al doctor Roberto por darme pues todas las facilidades durante la estancia, a la UADY, al Colegio de Postgraduados por acogerme en el postdoctorado, al Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, donde hice el doctorado con mi maestro, el doctor García Jiménez, y sobre todo agradecerle a todas las comunidades que nos han permitido colaborar con ellos e interactuar e intercambiar este conocimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mubuk. Tenemos tiempo para preguntas, entonces si alguien quisiera preguntar algo. ¿Nadie? Muchas felicidades, Olivia. Muy bonito seminario, muy complejos los boletales. Eh, Eso, manejar tanta información es como admirable. Muchas gracias. En la introducción de la charla platicaste un poco sobre la evolución y quizá una explicación de tanta biodiversidad era la especificidad hacia los hospederos. Y quisiera saber un poquito más sobre esta especificidad, porque a veces es solo a nivel de género, subgénero de pinos, por ejemplo. Va más allá que eso, va a especies y regiones. Sí, tenemos familias muy específicas como Suilus. En México solo se asocian principalmente con pinos y entonces han mantenido evolutivamente como esta especificidad con algunos otros géneros de la familia Pinaceae, pero casi el 90% con Pinus. En cuanto a especies, sí hay especies muy específicas como Suilus praguei,
solo se distribuye o se asocia donde está Pinus chapensis. A diferencia de Suillus coturnatus, que lo hemos encontrado desde 300 metros sobre el nivel del mar donde haya pino, hasta 3100. No tiene una especificidad. Donde haya pino, tiene como pues todo para asociarse. En cuanto a en la parte tropical, por supuesto que sí hay boletáceos ectomicorrícicos que están con Nyctangiaceae principalmente y algunas otras familias que en este momento no recuerdo. En cuanto a boletáceas, parece ser que sí hay algunos que son específicos, principalmente con encinos. Por ejemplo, Cacoporus, pensábamos que solo se asociaba con Quercus citófila porque lo encontramos en la Sierra Mije, pero en la tesis de doctorado de un compañero que está terminando, lo encontró también en Tamaulipas con 3 tipos de encino y resultó ser la misma especie. Entonces, porque estábamos como tratando de proponer que a lo mejor como Quercus citófila es endémico de México, la especie también podría ser endémica, pero lo que vimos es que no. Se asocia con encino, pero no solo con una especie, sino con todo tipo de encinos. Gracias. Por este trabajo tan dedicado, tan minuciosamente estudiado, que efectivamente gracias a la biología molecular pues se ha identificado muchísimos géneros y especies nuevas, porque son lugares que difícilmente habíamos visitado. Hasta hace como 15 o 20 años empezaron algunos alumnos del colegio de posgraduados que venían de diferentes entidades indígenas, empezaron a traer lo que ellos consumían y, oh sorpresa, todo lo que se han encontrado, ¿no? De tal manera que, pues, quizás vamos a seguir encontrando más cosas nuevas a medida que van apareciendo nuevas herramientas para poder estudiar los ojos. La felicidad, de veras, es muy minucioso. Muchas gracias, doctora. Felicidades. Y gracias por haberme dedicado a una especie. Un placer. Sí, muchas felicidades por el trabajo. Qué riqueza de especies y las técnicas que están usando. O sea, me apasionó. Y la pregunta sería, desde el punto de vista culinario, si has logrado pues ver si existen algunos criterios, qué atributos la gente le dedica a estas especies en particular, si llega a ser una comida principal, si lo asocian con carne, o sea, toda la parte culinaria, porque es una enorme riqueza, pero no sé si esa parte se ha hecho en cuanto a colores, preferencias, sabores, estacionalidad, pero sobre todo, qué atributos la gente le corresponde a cada una de estas especies o todo es lo mismo para ellos. Sí, efectivamente, sí le buscan esos atributos. Boletáceos, al ser muy grandes, para ellos es un plato principal, a diferencia de muchos agaricales que lo venden aparte el costo. El boletales siempre es mucho más caro por el tamaño y por el sabor. Principalmente boletus del complejo Edulis, que tiene este tono, sabor y olor a nuez. En muchos lugares lo utilizan ya para repostería, principalmente para panqués en trocitos y ya no usan nuez porque lo reemplazan. Y entonces el año pasado, por ejemplo, dimos un taller de repostería en piedra canteada y casualmente en el festival de este año las señoras lo replicaron de una manera impresionante donde hicieron diversos postres con boletos. Entonces sí, van viendo el sabor y el olor. Yo lo que he observado en la mayoría de las regiones indígenas,
que consumen los hongos asados, nada más, ligeramente fritos. Y últimamente sí, ya los han empezado a usar en los guisados más famosos, por decir así, de Oaxaca, y con cierto temor iniciaron con 1 kilo. Ahora son varios kilos para hacer una comida para 50 personas. Queda uno admirado porque ya son guisados muy especializados. Y yo recuerdo en el último Congreso Internacional de Hongos Comestibles que organizó el doctor Pérez Moreno, nos recibieron con una comida de amanitas que en ninguna parte del mundo la habíamos probado. Les valió un diploma especial a todas aquellas chefs, aunque no hubiesen llevado un curso especializado, pero son súper especializados en eso, ¿no? Y claro, ellos no tienen en esos lugares, no llega vinos, no llegan mantequillas, cremas, si acaso sí hay, pero no las pueden usar porque no las tienen a la mano, ¿no? Número 1. Número 2, pues son costosas. Y según la calidad de los productos que se usen para guisarlo, es el resultado del platillo. Todo esto en la Sociedad Mexicana de Micología, ahora Asociación de para el estudio de los hongos, nos encargamos de formar un equipo especial para recabar las recetas de cómo se consumían. Y empezamos con 100 o 75 recetas que conseguíamos por todos lados. Y actualmente ya son 175 recetas de hongos macroscópicos. Y estoy haciendo otro sobre únicamente ustilago, que es muy delicioso y que lo consumimos con mucha frecuencia, pero muchas veces no saben cómo guisarlo porque muchas personas dicen que amargan. Sí amargan cuando está demasiado maduro, pero si está fresco, cerrado todavía los granos del maíz ocupados por el hongo, es una delicia. Así. Oli, muchísimas gracias por la presentación. Como siempre, un conocimiento vastísimo acerca de la familia que has estudiado. Te quería preguntar sobre escleroderma, que la mencionas como comestible y yo sabía que era tóxica. ¿La preparan de alguna forma? ¿Es una sola especie la que se come? ¿Hay alguna forma en que identifican que esa sí se puede comer? ¿Cómo pasa con esa escleroderma? Este trabajo que mencioné es de una tesista, Saraí Román, que acaba de obtener el título de bióloga. No le dan ningún tratamiento. Ellos lo distinguen del resto de las esclerodermas por el color. Y es impresionante porque ellos ya tienen la manera de recolectarlo, porque para ellos es tan importante que pues hay una recolecta, diríamos, masiva, pero tienen una buena técnica para no extinguir la especie, por así decirlo. Entonces ya tienen la forma, antes de recolectarlo, lo que hacen es golpearlo. Si suena hueco o ya tiene más escamas, no lo recolectan. Entonces tienen como la técnica de recolección principalmente y solo se llaman los juveniles. Para cocinarlos no le dan ningún tratamiento especial, lo preparan principalmente de 3 maneras: en caldo, como veíamos en la presentación, a la mexicana y posteriormente hacen quesadillas. Es verdad que Guzmán mencionaba en su trabajo que es un género tóxico. Pues lo que se ha visto es tal vez algunos géneros, algunas especies sí sean tóxicas, pero Scleroderma texense en especial no es tóxica. Y hay un trabajo de Virginia Cruz y con colaboradores que mencionan que también se consume
por los zapotecas de la Sierra Sur de Oaxaca. Creo que ese trabajo salió hace 2 años. Ajá, y no se le da ningún tratamiento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Olivia, gracias. Para mí es un enorme placer ver todo lo que has hecho en tan poco tiempo relativamente hablando. O sea, digamos, estás en la parte inicial de tu carrera como científica, el doctorado y el postdoc. O sea, yo estoy deseoso de verte investigadora en algún lugar y desarrollando esta línea de investigación por muchos años más y teniendo estudiantes. En función de todo esto que ya has hecho, ¿tú dirías que todo lo que tenemos en México es nuevo? Es decir, cada cosa que secuencias es nueva o qué proporción de lo que secuencias sí corresponde con algo previamente descrito. Es decir, ¿cuántas especies más asumes que puede haber en México por describir? ¿De qué tamaño crees que es este reto? El reto es mayor. Ahorita lo que hemos escrito ha sido como quitarle 3 pelos al gato. Principalmente esta subfamilia que acaba de ser nombrada, que estaba dentro del complejo o grupo pulverulentus, ahora ya es suileloide, ya tiene su familia. Ese complejo, que son 12 géneros, todo es nuevo en México, absolutamente todo. Porque yo creo que de toda la diversidad que se puede encontrar, los que ya estaban nombrados, como por ejemplo, pues Crogonfus, para México se le había puesto nombres europeos. Entonces, ya sabemos que lo de México, pues sí podría ser distinto por esta diversificación de sus hospederos. Entonces, podría decir que el 80% de la diversidad que falta son especies nuevas y no solo especies nuevas, géneros nuevos. Encontramos 2 especies muy raras el año pasado, bueno, 2 basidiomas que le vamos a poner Paniboletus, pero no lo vamos a sacar pronto porque solo encontramos un ejemplar. Si bien es cierto que el ejemplar es gigante, pero muy interesante, jamás había yo encontrado ni leído algo parecido. El hongo es muy grande, pero muy, muy suave, de verdad sí parece un pan. Al momento de cortarlo, en el estípite huele a nuez, pero una nuez exagerada. Y en el contexto del pilio, huele como ajo podrido o ajo descompuesto. Entonces, cuando lo cortamos, pues diferimos, porque le dije a la doctora Magda, qué bien huele esto. Y me dijo, qué horrible huele esto. Y le dije, no, a ver, no, esto huele a nuez. Y me dice, no, si esto huele horrible. Y entonces cuando agarramos el basidioma, olimos el contexto, efectivamente estaba ese olor que no se aguantaba, pero en el contexto del pilio, del estípite, perdón, totalmente a nuez, pero una cosa exagerada. Entonces, al momento de cortarlo, lo que se hizo fue una mezcla y parecía un pan italiano, ¿no? Al ajillo. Entonces, no, tenemos un buen de cosas que no hemos encontrado además. Y aparte, siguiendo lo que comenta Müller, que para hacer un muestreo en el lugar, o sea, el 80% de las especies que les acabo de presentar es de Mixtistlán, imagínense. Entonces siempre tenemos un chiste en la taxonomía que la diversidad está donde hay micólogos, ¿no? Es una realidad, ¿no? Porque pues en otros lados nadie ha buscado tanto, entonces no sabemos cuánto hay. Entonces, pero sí, la diversidad de especies nuevas es muy elevada. Y aparte otras familias como Rhizopogum, usted lo sabe, es apasionado de hongos y pogios, es un complejo. Todavía no se resuelve a nivel mundial, menos en México, no sabemos qué tenemos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una última pregunta. Adelante, Mumu. Por ahí hay otra, mejor. Eso da la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Bueno, antes que nada, pues yo también estoy muy fascinado con tu trabajo. Pues, Gracias. ha sido un gran trabajo de investigación. Y bueno, en mi experiencia como alumno de licenciatura, pues también he tenido cierta atracción o interés por los hongos boletáceos, pero pues justo uno que apenas va empezando se enfrenta a esta problemática de que
pues todos estos grupos pues todavía están siendo descritos de manera muy general como complejos. Entonces, para aquellos alumnos que no estamos involucrados de manera directa con el grupo, con los grupos, pero sí nos estamos interesando por describirlos, pues, ¿qué nos tocaría hacer? ¿Cómo los detallaríamos en un trabajo de investigación a nivel licenciatura? Bueno, hay una ventaja para esta generación. Para la generación del doctor Botas, por ejemplo, es así conocido el doctor Jesús, ese es su sobrenombre, el doctor Botas. Fue mucho más complejo porque para ese tiempo no había claves mexicanas y aparte no había el internet y research para bajar de inmediato, ¿no? Esa es una de las ventajas que ustedes tienen y que tienen que aprovechar. En research bajan trabajos publicados hace 3 horas y hay claves y afortunadamente pues en México como que se está haciendo un trabajo ya más completo con claves y todo eso. Y yo creo que lo que les toca hacer es, bueno, primero pues pueden empezar por géneros menos complejos, porque sí los hay, y hay géneros muy complejos como Tilopilus que todos se parecen. Entonces, y seguramente todo lo de Tilopilus va a ser nuevo. Entonces, primero que les guste, porque eso es lo más importante. Que les guste el área, que les gusten los boletales y después pues, lo demás viene solo con mucha dedicación. Sí. Bueno, ya mi última pregunta era sobre los talleres que daban con valor agregado. ¿Ustedes cómo llegaron esas comunidades a proponer de les queremos dar un taller para darle un valor a sus hongos? Bueno, es que tenemos la magia de la doctora Magda, que es la colíder del grupo de colegio de posgraduados. Ella es forestal y es auditora en muchos ejidos. Entonces, ella ya tiene comunicación con estos ejidos y aparte con AFOR, para los ejidos que ya hacen manejo forestal, en la página de CONAFOR, cada año CONAFOR propone cursos que los ejidos tienen que tomar, al menos 3 cursos durante el año, porque hay lineamientos para esta parte de manejo. Y la doctora, como ya conoció los hongos, porque pues, es una forestal arrepentida, que los forestales, ella siempre menciona que los forestales solo ven el fuste, el costo y ver cuándo voy a ganar en este árbol y ellos no miraban abajo. Entonces, la doctora Magda, cuando conoce los hongos, cuando hace su tesis de maestría y doctorado, empieza a meter en los talleres de productos no maderables, empieza a incluir los hongos. Y en muchos lugares, pues ya hay este interés. Por ejemplo, en los náhuatl de Zaragoza, en Puebla, ellos ya consumen varias especies que le llaman chipo a los boletáceos, pero ellos justamente decían que requerían como conservar todo el año porque les gusta tanto y aparte había una señora que decía, no me gustaría vender los hongos, me encanta, pero ¿cómo lo conservo todo el año? Y entonces más bien ha sido gracias a la magia de la doctora Magda, porque ya tiene ejidos que están muy interesados, que ya hacen manejo forestal, pues nos ha facilitado muchísimo el trabajo. Pues muchísimas gracias. Por favor, le damos un aplauso a la exponente. Y antes de pasar al cafecito, va a haber un homenaje, entiendo, de parte del presidente de la Sociedad Mexicana de Micología aquí presente a la doctora Pérez Silva y a la maestra Elvirita Aguirre. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, antes que nada, muy buenos días tengan todos ustedes. La ciencia con frecuencia y cada vez más se ha deshumanizado. Esto no es un secreto. La ciencia como el arte solamente puede existir a través de una actividad tutoral. Cuando Leonardo da Vinci era un niño y tenía un talento para el dibujo, lo que ocurrió fue que tuvo la fortuna de que su padre entendiera exactamente cómo funcionaba el proceso artístico y buscó en el pequeño pueblo donde vivía, que era Florencia. Él había nacido en Vinci, pero Florencia era el pueblo cercano, y buscó al mejor pintor, que era Verrocchio.
Verocchio llegó y dijo, este niño no tiene absolutamente ningún talento, pero requiero que alguien me ayude a limpiar pinceles, a barrer cuartos, o sea, yo de hecho he hecho un desastre. Pasó años Da Vinci solo observando cómo funcionaba el maestro, hasta que le dio la oportunidad de lo que en ciencia sería una coautoría, una obra clásica que la acabo de ver a principios de este año, está en Florencia, que se llama El Bautismo de Cristo, y le dio la oportunidad de pintar un angelito. Esta obra es famosísima porque toda la magia de Verocchio se extingue y toda la atención se concentra en este pequeño angelito pintado por el discípulo. Los historiadores del arte conocen esta narrativa perfectamente, pero Verocchio ya no vuelve a pintar. Y hay dos hipótesis. Una, que es la positiva, o la de los realistas, o la de los, dijéramos, pragmáticos, y otra, la de los utópicos, la de los soñadores, con la cual yo me quedo. La otra es que no vuelve a pintar porque le da tanta envidia que dice, ya me superaron a mí, ya no tengo absolutamente nada que hacer. Y yo me quedo con la segunda narrativa, que es la función de la enseñanza, tanto en el arte como en la ciencia, es que el alumno supere al maestro. Entonces, entendió Verocchio que ya no podía contribuir, había surgido un genio, había surgido una nueva generación, y entonces dejó el crecimiento del discípulo. En la ciencia ha habido todo un conjunto de generaciones que hemos tenido maestros y maestras que nos han inspirado con sus ejemplos, con sus vocaciones, con sus inspiraciones, con sus trabajos, pero sobre todo con sus calidades humanas que hemos tenido. Tenemos el profundo privilegio, cuando yo estudiaba maestría, una de mis grandes inspiraciones es una persona que quiero mucho, que se encuentra presente aquí y que es la doctora Evangelina Pérez Silva. Ella me inspiró profundamente cuando yo era un jovencito, cuando estaba la doctora Susana Magallón. O sea, bueno, yo la conocí cuando era una jovencita y la doctora alguna vez me dijo, ¿no quiere ver un fósil, Jesús? Pues es de un geastrum. No, pues claro, y ahí fui corriendo allí con una jovencita muy guapa, recuerdo allí, o sea, y ya me enseñaron allí un fósil allí. Después me enteré que era Susana, realmente, ¿no? Ya, pues ambos peinamos canas realmente, ¿no? Pero esa inspiración era algo, una vocación, una pasión y un respeto hacia los maestros realmente, ¿no? Esto en la etapa de los jóvenes, y veo muchos jóvenes aquí, que se ha erosionado realmente. Sientan esa admiración, sientan ese respeto hacia los maestros. Son ellos quienes les pueden inspirar a ustedes, quienes les pueden enseñar realmente. En mi generación existía muchísima esta admiración y respeto, y esta especie que con mucho cariño, la doctora ha querido mucho a su tierra, a Oaxaca. Oaxaca es multicultural como pocos estados realmente, ¿no? Entonces se mueve uno de un sitio al otro y ya hablan otra variante lingüística, le llaman del mixteco, ¿no? Que una variante lingüística de una montaña a la otra medio se entienden, pero si pasa uno 3 montañas ya no se entienden. Entonces yo no entiendo por qué es variante lingüística si esta persona a 3 montañas ya no entiende a la otra realmente. Para mí es un lenguaje distinto realmente, ¿no? En el caso de la Sierra Mije, seleccionamos esta especie de este género que tiene tonos cobrizos, que es el Calciporus peresilve, que es de la tierra de usted, doctora. Es de su tierra, es de Oaxaca. Pero hay otro elemento adicional. Es de una de las personas que usted inspiró, que es la doctora Olivia, que es también nativa de Oaxaca. Y adicionalmente, imagínese qué belleza el cerro sagrado de los Ayuk, mal llamados o conocidos como Mijes, porque ese es el nombre que le da el extranjero, pero ellos se conocen como Ayuk. Una miembro de la cultura Ayuk que se siente orgullosa de sus orígenes. Ustedes lo oyeron hablar en Ayuk. Para mí ha sido un privilegio tenerla como postdoctorado y contar con todo su apoyo, cargando bolsas cuando hay que inocular pleurotus, cavando junto conmigo hoyos cuando hay que sembrar árboles, corriendo allí sus PCRs y que no salen allí con frecuencia realmente en Jalapa, allí que
regresó después de un mes allí. ¿Y cuántas especies nuevas tenemos? No, pues que 0.0, o sea, pues a seguirle dando, ni modo, doctora, realmente, ¿no? Porque esta parte de biología molecular, tenemos expertos aquí, digamos, como me ha admirado el doctor Roberto Garibay Origel, que él conoce de la complejidad. No es tan simple que yo pongo mi muestra allí, ese es en el librito nada más, ¿no? Sale bien mi producto de PCR, lo mando a secuenciar y me regresa que es Fusarium oxysporum. ¿Por qué? Pues porque ese fue el que, dijéramos, el DNA, dijéramos, amplificó, ¿no? O sea, y ahora RPB2, o le entramos al ATP6, y no es tan sencillo realmente, ¿no? Tiene sus pequeños detallitos, llamémoslo, ¿no? Entonces, doctora, con mucho cariño, esta especie de un cerro sagrado, de la cultura Ayuk, de la tierra de usted, elaborada por una mujer oaxaqueña, que pues todo el mundo aquí ha visto el desarrollo meteórico que ha tenido la doctora, y yo se los puedo decir con toda sinceridad, no hay secreto en la ciencia, lo que hay es trabajo. Y para los jóvenes también se los digo. Si ustedes creen que es la suerte lo que lleva al éxito académico, déjenme decirles un viejo adagio norteamericano. El éxito académico is 99% transpiration and 1% inspiration. O sea, 99% de sudor y 1% de inspiración. Es trabajo intenso, sin parar, noches sin dormir. Este último trabajo que tuve el honor de publicar en conjunción con todo un conjunto de un manto estelar de distintas instituciones, incluyendo el doctor Roberto Garibay, incluyendo Víctor Vandala, Leticia Montoya, el doctor Chuy Botas, cuyo seudónimo es Jesús García Jiménez, o sea, toda una constelación de estrellas. Si es posible trabajar en equipo, es un trabajo que tiene un nuevo género, 7 especies nuevas. No hay en México otro trabajo que yo conozca desde el advenimiento de la biología molecular en donde sea de esta dimensión. Es un trabajo que solamente lo que demuestra es que el trabajo en equipo es factible realmente. Y a una semana o 10 días exactamente de haber sido publicado, lleva 2000 observaciones en el mundo y toda una respuesta gigantesca ya. Pues estos trabajos que se hacían en otra época son factibles realmente. Y específicamente, y es una de las discípulas, doctora, que es la continuidad. Yo creo que para usted será una gran alegría ver que la continuidad de una mujer oaxaqueña, de la cultura mije, de su cerro sagrado, una especie bellísima, Calciporus peresilve, está dedicada con todo el cariño del mundo a su persona, doctora, realmente. Entonces traemos dos pequeños detalles. Hablo a nombre de la Sociedad Mexicana de Micología, como la cual tengo el grande honor de presidir. Entonces, bueno, son dos pequeños detalles que tenemos por aquí, doctora. Una de ellas se lo va a entregar la doctora Magdalena Martínez Reyes, que me ha acompañado 20 años, doctora. Es un cuadro en donde muestra a la especie, esta especie que trae esta belleza, dijéramos, dijéramos. Y adicionalmente, bueno, las flores son la magia realmente y las flores que no son flores también son magia, doctora, realmente, ¿no? Entonces, con mucho cariño, doctora, por favor, doctora, micrófono tal vez para que se escuche sus palabras, doctora. Mire, yo sí lo detengo, doctora. Pues agradezco de veras de todo corazón estos regalos que yo considero inmerecidos. Pues tuve la suerte de haber nacido antes que todos ustedes y haber escogido la carrera de biología. Y desde allí, gracias al doctor Herrera, que fue el que me orientó toda la vida, pues me dediqué a los hongos. Lo único que podíamos hacer era hacer el herbario, que no existía. Se encontraban, una vez salieron a Oaxaca la primera vez cuando el doctor Ruiz tuvo un ayudante que él pagaba. Dice, ahora sí vámonos al campo.
a traer de todo lo que encontremos. Él trabajaba bebidas fermentadas indígenas y trajo todo, todo. Levaduras, hongos macroscópicos, líquenes, helechos, de todo, de todo. Quería estudiar todo. Y eso se guardó en bolsitas de papel y no había un lugar donde ponerlos y los pusieron en el suelo. Cuando llego yo a hacer mi ay, Dios mío, Servicio el social, servicio doctora. social, doctor, le digo, ¿puedo sacar la basura de su cubículo? Y me dice, ¿la basura? No hay, está limpio. No, doctor, allí hay mucho papel. No, dice, esos son los hongos. ¿Cuáles hongos? Pues los que hemos recolectado en 2 años anteriores. Bueno, pues entonces voy a revisarlos y a meterlos en cajitas, pensé yo. Y cuando empiezo, ¡ay, qué barbaridad! Dejaron las puras hifas esqueléticas. Y los hongos habían desaparecido. Maestro, le digo, ¿qué cree? Mire, ¿qué es esto? Pues ya no sirve. Fueron hongos y ya se los comieron los insectos. Y algunos frasquitos conservaron hongos en formol, pues eso existe uno solamente, ¿m? Seco, seco. Pero todo aquello, la mayoría se perdió. Y fue, bueno, pues entonces vamos a recolectar hongos únicamente al desierto de los Leones y no había otra cosa más lejana. El Valle de México nada más, poquitos lugares. Oiga, maestro, le digo, ya conocemos lo que hay aquí, mejor vamos a otro lado. Y así empezamos a salir a diferentes estados. La cosa es que supiéramos que había hongos también en otros lados y encontramos cosas muy bonitas. Unos boletos que yo creo que pesaban como 3 kilos en Durango, lugares que no son visitados por los turistas y pues nos los trajimos. Y fue así como formamos durante 60 años el herbario y ahora la encargada actual se ha encargado de actualizar el herbario con los nombres verdaderos después de estudiar algo de biología molecular. Pero hace 60 años ni sabíamos que iba a existir eso. Lo único que queríamos era ver dónde estaban los hongos. Eso. Pues muchísimas gracias. Realmente me siento muy conmovida por estos homenajes, pero pues fue lo que yo pude hacer. Muchísimas gracias. Bravo, bravo, bravo por la doctora. Sí, sí. Comenta la doctora que tiene que ir al lugar a recolectar ese su hongo realmente, ¿no? Su alter ego. Tenemos también otro, brevemente, sabemos que todo el mundo está ocupado, pero hay otro homenaje también fantástico a uno de los, no solamente una extraordinaria académica, pero uno de los seres humanos con una calidad como persona altísima realmente. La recuerdo mucho cuando éramos jóvenes, porque no, que no lo crean, alguna vez fui joven. Ella más joven, sigue igual de joven, o sea, yo ya no tanto realmente, pero siempre esa sonrisa, siempre esa cortesía y siempre ese profundo espíritu de servicio que es valorado. Y para ustedes como jóvenes, déjenme decirles que esas virtudes humanas son enormemente valiosas y se tienen que dar un valor a ello. O sea, cuando una gente
lo recibe uno siempre con una sonrisa, no es que no tenga problemas, no es que no enfrente tribulaciones, sino se sobrepone a esas tribulaciones y tiene un profesionalismo y adicionalmente tiene una calidad humana excepcional. Pero voy a dejar que lo haga directamente alguien que es muy cercano hacia ella, que es el otro homenaje, el último dedicado a la especie. Y dejo ahora el micrófono a nuestra autora, a nuestra estrella de este día, a la doctora, que ya no es una promesa, sino es una realidad, dijéramos, incipiente, como decía el doctor Roberto Garibay, pero ya es una realidad, dijéramos, que está iniciando el camino de cuando nosotros ya no estemos, es que va a ser la continuidad. Estamos en buenas manos, les puedo decir realmente, ¿no? Entonces, doctora, privilegio tenerle en el grupo en Colegio de Posgraduados, profundo, y bueno, le dejo el uso de la palabra para el siguiente homenaje. Muchas gracias, doctor. Bueno, la siguiente especie es para la maestra Elvirita, que la verdad es que la aprecio desde que la conocí. Para mí ha sido súper importante porque siempre ha estado súper dispuesta para apoyar a todos. Lo siento, pero es que la maestra Elvirita ha sido fundamental para mí. Me acuerdo que en la maestría, pues había momentos en que necesitaba terapia psicológica. La maestra Elvirita siempre estaba allí con una sonrisa, siempre apoyando, porque cuando hice la revisión de herbario, pues estaba empezando con los boletazos, entonces no sabía nada, absolutamente nada. Entonces la maestra Elvita me dijo, no te preocupes, yo te facilito algunas claves, pero siempre disponible. Y aparte, pues el hongo, desde que lo vi, definitivamente dije, tiene que ser para la maestra Elvirita porque es de color miel. Entonces describe su personalidad, ¿no? Entonces, un honor para mí. Pero al centro, la festejada, a ver. Tengo la flor. Pues muchísimas gracias a todos, principalmente a Olivia. Como dijo, pues la conozco ya hace bastante tiempo, ya hace más de una década, y la conocí en una excursión a la Sierra de Oaxaca, cuando fuimos a Santa María la Tubi, en donde ella apenas estaba terminando la licenciatura. La pasamos a recoger, me dijo el doctor Ricardo Valenzuela, vamos a pasar por una alumna que quiere estudiar los hongos. Entonces estaba muy quietecita en una esquina con su canastita. La pasamos a recoger ahí en la ciudad de Oaxaca y fuimos con ella y fue cuando la conocí y realmente desde ese momento pues le vi todo el potencial que tenía. Después hizo la tesis de licenciatura, después se inscribió en la maestría y después ya el doctorado. Y pues siempre la he impulsado porque he visto en ella pues la calidad de trabajo que tiene y de persona también. Entonces le agradezco muchísimo sus atenciones, su amistad sobre todo también. Y pues enhorabuena para la micología mexicana. Gracias. Enhorabuena, Yurita. Muchas gracias. Sí, sí. Pues muchísimas gracias realmente por su atención. Bueno, gracias. A continuación tenemos café y galletas por acá y si quieren hablar con la ponente, pues vamos a tener un ratito con la ponente.